Los titulares se los llevó en la prensa el arzobispo primado de la Ciudad de México, cuando hace una crítica muy severa al salario mínimo. Y dice el arzobispo que un salario legal, sea legal, no quiere decir que sea un salario justo. Y si ponemos en el equilibrio de nuestras raíces históricas y de los imperativos constitucionales, el concepto que señala el señor arzobispo de la Ciudad de México, podríamos tal vez formarnos un juicio equilibrado. Dice nuestro legislador, cuando se promulgue el artículo 123, que forma parte de la Constitución General de la República como lucha y consecuencia de la Revolución Mexicana y como un privilegio de poner escrita en un mandato constitucional el sueño y el anhelo de todos aquellos hombres que dieron su vida. Cuando nos dicen que el salario mínimo bastará para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y para proveer a la educación de sus hijos. Ese es el sueño con el que no hemos podido cumplir. Tal vez le podamos poner los aumentos que quieran, le podemos poner ceros al peso o quitarle ceros al peso. Le podemos poner palabras de más a nuestro discurso o quitarle textos completos y párrafos enteros a la forma de decir las cosas para tratar de disfrazar una amarga, pero verdaderamente amarga, realidad. El salario mínimo no alcanza para nada. Es más, yo coincido plenamente con el señor arzobispo en señalar que es una burla, no el aumento, es una burla el mismo salario mínimo. El maestro J. de Jesús Castorena lo llamaba lastimosamente el salario máximo, porque me decía en sus enseñanzas, hay patrones que cedan a su conciencia pagando ese salario y no pagan más. ¿Cómo es posible pensar que podemos construir una patria justa cuando el salario mínimo se acerca a los 30 pesos por una jornada de trabajo? Esto es lastimoso y es doloroso, porque con 30 pesos no puede vivir dignamente una familia, ni siquiera satisfacer las necesidades educativas de sus hijos. Qué bueno que sabemos que existan salarios superiores y que el salario mínimo tal vez se ha quedado como una figura histórica, como tinta escrita en el papel, que ya no tiene más validez que ser un punto de referencia. Pero ¿por qué no tenemos el valor entonces de ponerle un número real al salario mínimo que verdaderamente se respete y le dé dignidad a quienes trabajan, o definitivamente tengamos el valor de borrar el salario mínimo y dejar que los salarios se rijan por el bienestar y la dignidad de las familias? Que el salario busque, como lo señala la ley, ser remunerador, es decir, que al esfuerzo de un hombre en su trabajo pueda tener como remuneración el bienestar en su nivel de vida, de acuerdo con el trabajo que desempeña y de acuerdo con las circunstancias económicas que le rodean. Nos dice el periódico que en México se paga $1.51 la hora. En Argentina, 4 pesos con 5 centavos. En Hong Kong, 4 pesos con 82 centavos. En Chile, 5 pesos con 14 centavos. En Grecia, 8 pesos con 95 centavos. En España, 12 pesos con 70 centavos. En Canadá, 16 pesos con 3 centavos. Y en Alemania, 31 pesos con 88 centavos. Y aquí es donde me da vergüenza recordar las crisis que hemos vivido, como aquel amargo diciembre de 1994, en que, a pesar de las justificaciones, de los errores y de los discursos, la realidad es que en materia de salarios vivimos un retroceso sin precedente que hundió en la miseria y en la pobreza a la tercera parte de nuestro pueblo. Es por ello que al llegar a estas fechas de fin de año, vale la pena reflexionar, vale la pena señalar, vale la pena poner en nuestras mentes como objetivo indubitable luchar porque todos los mexicanos vivamos justamente y a cambio de nuestro trabajo recibamos un salario que nos permita vivir con dignidad.